En este vídeo quiero indicaros, los matices para la resolución de otro de los ejercicios que mandaba ayer, el número 23, de aplicación de la teoría explicada. Sería, en este caso, el apartado B, puesto que el A puede ser parecido al 22, incluso más sencillo, puesto que no tiene asíntota en el denominador. Y quería detenerme en el B por el hecho del tema de los valores absolutos, ¿vale? Que sé que es lo que cuesta más. Entonces, en el momento que tenemos una función y aquí aparecen valores absolutos, lo primero que tenemos que hacer es dividir o descomponer esta función en tramos. ¿Qué va a marcar los tramos? Pues va a marcar los tramos justamente los puntos donde el valor absoluto se hace cero, pues ahí marca un cambio en el signo izquierda a derecha. Entonces, por un lado, como tenemos valor absoluto de x menos 1, pues x igual a 1 será un punto donde haya que dividir los tramos de la función. Y por otro lado, tenemos un valor absoluto de x menos 4, por lo tanto el 4 marcará otra frontera, otro tramo, como tenemos aquí, de la función. Bien, para los x menores que 1, pues resulta que x menos 1 sería negativo. Por lo tanto, hay que cambiarle el signo y quedaría 1 menos x más 1. Y de ahí que aquí el primer tramo salga 1 partido 2 menos x. Y el segundo tramo, x menos 4, también sería negativo. Por lo tanto, quedaría 1 menos x menos menos 4, que es más 4, y por lo tanto quedaría 5 menos x. Así que aplicaríamos este tramo de función, 1 partido 2 menos x más 1 partido 5 menos x, para los valores de x menores que 1. Siguiente tramo, entre 1 y 4. Entre 1 y 4, ya el primer sumando, lo que va entre valor absoluto es positivo, por lo tanto quedaría 1 partido 1 más x menos 1, los 1 se simplifican y queda sencillamente 1 partido x. Y en el segundo tramo, todavía hasta el 4, sigue siendo negativo lo que va entre valor absoluto, porque por ejemplo, si le dais un valor 3, 3 menos 4 es menos 1, es negativo, por lo tanto hay que cambiarle el signo. Entonces quedaría 1 menos x menos menos 4. Y vuelve a quedar pues 1 partido 5 menos x. Eso entre 1 y 4. Ahí ya, por ejemplo, le podemos incluir el igual. El igual realmente se puede incluir en donde queráis, puesto que justamente en el igual se haría 0. Con lo cual podéis incluir aquí en este tramo el igual. Y ahora, a partir del 4 ya es positivo tanto el valor absoluto de x menos 1, que ya lo venía siendo desde el 1, y es positivo el valor absoluto de x menos 4, porque ya a partir del 4, pues si pensáis 4,1, 4,2, 5, cualquier valor por encima de 4, evidentemente la diferencia va a ser positiva. Así que ya queda en el primer tramo 1 partido x, puesto que el valor absoluto no cambia el signo en este caso, 1 más x menos 1, queda 1 partido x, el global. Y el sumando de la derecha, pues queda 1 más x menos 4, que al final es un cociente 1 partido x menos 3. Por lo tanto, hemos realizado el primer trabajo de la función, que sería descomponerla en trozos, puesto que juegan valores absolutos. Esto es importante y quería repasarlo una vez más, puesto que a veces salen problemas de este tipo y os lía el hecho de trabajar con valores absolutos. Tan simple como marcar la frontera donde se hace cero el valor absoluto y distinguir izquierda de ese valor, derecha. A la izquierda los valores serán menores, a la derecha serán superiores. Y justo en el valor que hace cero, pues hace eso, cero. Bien, ahora de camino vemos la continuidad de la función, es decir, qué ocurre en la frontera, en esos puntos de la frontera. Por un lado podemos pensar, primer tramo de arriba, tiene
Denominadores 2 menos x, 5 menos x. Problema, si se hace 0. ¿Cuándo se hace 0 2 menos x? Cuando x igual a 2. ¿Cuándo se hace 0 5 menos x? Cuando x igual a 5. Cosa que no ocurre puesto que estamos aquí tomando valores si x menor que 1. Por lo tanto, no alcanza ni el 2 ni el 5. Es decir, que este tramo de función, el primero, es continuo en todo su dominio, en este caso hasta el 1. Siguiente tramo. Segundo tramo, entre 1 y 4. Problemas cuando la x se hace 0 y cuando la x se hace 5, cuando la x vale 5. Cosa que ninguno de los dos valores, ni 0 ni 5, están incluidos en el tramo de aplicación, puesto que estamos entre 1 y 4. De manera que aquí tampoco, en el segundo tramo, tampoco presenta problemas de continuidad. Esa función también es continua. De momento llevamos ya desde menos infinito hasta 4. Último tramo. La función presentaría problemas si se hace el denominador 0, en el caso del primer sumando en 0, en el segundo en el 3. Es decir, 0 y 3 serían los problemas. Como ahí solo van a intervenir valores superiores a 4, no tenemos problema de que se anule el denominador y por lo tanto es continua también esta función por separado en el 4. Perdón, antes he dicho del menos infinito al 4, no, ahora tengo que ver, es continua de momento por tramos, en todo el tramo hasta el 1, todo el tramo entre el 1 y el 4, sin incluir el 1 y sin incluir el 4, y todo el tramo a partir del 4. Y ahora lo que vamos a hacer es estudiar las fronteras, es decir, justamente en el 1 y justamente en el 4. Para ello estudiamos los límites laterales por la izquierda y por la derecha, en 1 y en 4. Límite por la izquierda en 1. Me tengo que ir al tramo de arriba y sustituyo la x por 1. Y si lo comprobáis, os sale 5 cuartos. Límite por la derecha en 1. Pues me voy al segundo tramo y sustituir la x por 1 e igualmente sale 5 cuartos. De manera que ya sí tenemos garantizada que la función es continua en el 1 también. Nos quedaría ahora ver si solapa bien en la frontera del 4. Cuando la x vale 4, hacemos el mismo procedimiento. Estudiamos límite por la izquierda en el punto 4. Por la izquierda nos tenemos en menor o igual que 4, nos tenemos que ir al segundo tramo y sustituimos la x por 4. Y sale 1 cuarto más 1 partido 1, ¿vale? Que son 5 cuartos también casualmente. Y por la derecha de 4 nos vamos al tercer tramo, sustituimos la x por 4 y también sale 5 cuartos. Luego también solapa bien en el punto 4 y ahora ya sí podemos concluir que la función es continua en todo R, ¿eh? Lo era por tramos, según estudiamos antes, y habiendo estudiado los límites laterales en los puntos de solapamiento, en el 1 y en el 4, pues concluimos que la función es continua en todo R. Y ahora vendría ya la parte nueva explicada, que sería hacer el estudio de la monotonía y los extremos relativos, crecimiento y decrecimiento y máximo y mínimo. Esto sería pues un repaso de ver si una función es continua. La derivada, pues hacemos la derivada por tramos. Aquí tenéis la solución desarrollada, son derivadas de cocientes. Fijaos que aquí ya no incluimos el igual a 1 y el igual a 4. Eso tenemos que hacerlo en el estudio posterior. Si aquí en la continuidad hemos estudiado los límites laterales en 1 y en 4, ahora aquí para ver si es derivable en 1 y 4 tenemos que estudiar la derivada lateral en 1 y 4. Cada uno de los tramos no presenta problema, por eso derivamos de manera natural. Y ahora nos falta ver qué ocurre en la frontera. Bien, pues para ver qué ocurre en la frontera, hacemos límite lateral en el 1 por la izquierda, que sale menos 1 más un 16avo, sustituyendo aquí en la derivada por 1, y por la derecha en 1, que me iría al segundo tramo,
sale menos 1 más 1 partido 16. Por tanto, son cosas distintas. Aquí sale 1 más 1 partido 16. Y por la izquierda en 1, la derivada. Por la derecha en 1 sale menos 1 más 1 partido 16. Es parecido, pero deben entenderlo más. Tenemos un 1 por aquí, menos 1 por aquí. De manera que f no es derivable en el 1. ¿Qué ocurre en el 4? Pues tenemos que estudiar la derivada por la izquierda en 4 y por la derecha en 4. Para estudiar la derivada por la izquierda en 4, sustituyo en el segundo tramo la función derivada, la x por 4, y me sale, aquí tenéis la solución, 1 partido 16 más 1. Y si me voy por la derecha en 4, me tengo que ir al tercer tramo, sustituyo la x por 4 y me sale 1 partido de 16 menos 1. De manera que tampoco coincide la derivada lateral por la izquierda y por la derecha, de manera que tampoco f es derivable en 4. De manera que ahí habrá que hacer el estudio particular en 1 y en 4. Ahora, teníamos que ver dónde la derivada se hace 0. Bien, tenemos que tener en cuenta que tanto en el primer tramo como en el tercero tenemos los numeradores positivos, sumamos numeradores positivos y pensad que los denominadores están al cuadrado y al cuadrado en el primer tramo, al cuadrado y al cuadrado en el segundo tramo, menos y menos. Luego, aquí en el primer tramo siempre va a ser positiva, por lo tanto no se va a anular la derivada. En el tercer tramo, menos 1, menos 1, ahí siempre va a ser negativo, puesto que los denominadores siempre van a salir positivos. Aquí la derivada siempre va a ser negativa. El único tramo que se puede hacer 0 es en el segundo tramo. Resolvemos, por lo tanto, esa ecuación, menos 1 partido x cuadrado más 1 partido 5 menos x cuadrado y lo igualamos a 0. Si desarrolláis eso, nos queda una fracción racional, solo nos quedamos con el numerador que nos devuelve la solución x igual a 5 medios. Luego x igual a 5 medios, que efectivamente está en el tramo entre 1 y 4, es 2,5, sería un candidato a máximo o mínimo. Bien, pues ahora lo que hacemos es, aquí lo hace mediante un cuadro de signos. Distinguimos desde el menos infinito hasta el 1. Como os decía antes, 1 positivo, el denominador al cuadrado positivo, más 1 positivo, el denominador al cuadrado positivo. Esto es siempre positivo para cualquier valor de x, porque no tengo ni que sustituirlo, siempre al cuadrado positivo. Por lo tanto, ahí la derivada signo de f' es positivo, de manera que ahí la función crece. En 1 dijimos que no existía la derivada. Ahora, siguiente tramo. Entre 1 y 5 medios. ¿Por qué entre 1 y 5 medios y no entre 1 y 4? Bueno, pues porque 5 medios ha sido un punto de este intervalo, del segundo tramo, que hemos visto que la derivada se anulaba. Por lo tanto, hay que hacer la distinción hasta ese punto. Bien, hasta ese punto podéis coger cualquier valor, por ejemplo 2, sustituirlo en f' y veis que ahí el signo de la derivada es negativo. Por lo tanto, ahí la función decrece. F es decreciente. Justamente en el 5 medios se hace 0 y ahora estudio de 5 medios a 4. Cojo un punto de referencia entre 5 medios, que es 2,5, y 4, por ejemplo el 3. Sustituyo aquí la derivada y veo que me sale que la derivada ahí es positiva, signo positivo, por lo tanto ahí f crece. En el 4 no existe la derivada, y ahora explicaré que es un máximo, ahora diré por qué. Y de 4 en adelante, el mismo razonamiento que hice antes hasta 1. ¿Por qué? Menos 1 negativo, menos 1 negativo, y los denominadores al cuadrado siempre son positivos, por lo tanto en el tercer tramo la derivada siempre es negativa, como podéis ver aquí en el cuadrado, el cuadrante. Signo de la derivada negativo, por lo tanto la función decrece del 4 más infinito.
De manera que si crece, como la función era continua en todo R, si crece hasta el 1 y a partir del 1 decrece, aunque no exista la derivada en el 1, puedo garantizar que en 1 hay un máximo relativo. Como decrece del 1 al 5 medios y a partir del 5 medios vuelve a crecer, en 0 tiene un mínimo relativo. Relativo porque luego alcanza valores mucho más altos. Perdón, mucho más bajos, inferiores. Y ahora en el punto 4, como la función crece de 5 medios hasta 4 y decrece justamente a partir del 4, pues en 4 tiene un máximo relativo. De manera que a forma de intervalo diríamos que f crece del menos infinito al 1, unión 5 medios 4, y f decrece del 1 al 5 medios, unión 4 más infinito. Para calcular las imágenes de los máximos en 1 y 4 y de los mínimos en 5 medios, pues para calcular la imagen del 1 nos vamos a la función, a f, y la sustituimos en el segundo tramo, que es donde está incluido el 1. Para calcular la imagen del mínimo 5 medios, nos vamos igualmente al segundo tramo, puesto que 5 medios, 2,5 está incluido en el segundo tramo. Sustituimos la x por 5 medios y calculamos la imagen, que sale 4 quintos. La del 1, 5 cuartos. Y para calcular la imagen del máximo en 4, nos tenemos que ir igualmente al segundo tramo, porque ahí también estaba incluido el 4, y nos sale 5 cuartos. Y ya tenemos aquí el mínimo relativo, que sería 5 medios, 4 quintos, y los puntos 1, 5 cuartos y 4, 5 cuartos, que serían los máximos relativos. Y con eso habríamos hecho el estudio de la monotonía de esta función y el cálculo de sus extremos relativos.